Muy buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus hogares y con mucho ánimo para dar inicio a la clase número 8 de matemáticas. Para comenzar, vamos a conocer la meta de la clase, que consiste en conocer y ejecutar la transformación de decimales periódicos y semiperiódicos a fracción. Es algo muy parecido a lo que realizamos en la clase anterior, pero con otro tipo de números. Entonces, para dar inicio a esta clase, vamos a realizar, como siempre, un proceso de activación de conocimientos previos. Y las preguntas, son, ¿qué realizamos en la clase anterior? ¿Y qué grupos numéricos recuerdas? No olvides que no es necesario que respondan estas preguntas en su cuaderno, sino que puedes sociabilizarlo con alguien que tengas cerca. No olvides también que yo voy a seguir avanzando, pero tú puedes pausar el video para que tengas un poco más de tiempo para contestar. Bien. Como les mencionaba, estamos viendo un nuevo contenido que se basa en la transformación de decimales periódicos y semiperiódicos a fracción, ¿cierto? Entonces, siempre es bueno recordar por qué debemos transformar los decimales periódicos o semiperiódicos a fracción. Cuando tienes adiciones o sustracciones de números racionales, porque entendemos que los números decimales periódicos y semiperiódicos son números racionales, ¿verdad? En donde algunos son decimales y otros son fracciones, siempre es más conveniente pasar todo a fracción para que se nos facilite un poco el trabajo. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Un decimal periódico se transforma a fracción fraccionándolo por el 9, las cuales dependen de la cantidad de decimales, números después de la coma. No olvidar restar la parte entera. Veamos los ejemplos para entenderlo un poco mejor. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Ups, se me pasó. Ya. Entonces, tenemos un decimal periódico, el 0,3, y vamos a colocar en el numerador la parte periódica, ¿verdad? Que sería el 3. Y lo partimos por el 9, porque tenemos que fraccionarlo, por el 9. Entonces, tenemos aquí nuestro 9 porque solamente hay un número después de la coma, ¿verdad? Bien, entonces veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un 2,7 periódico. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, tomar el número completo. Aquí tenemos el 27 y vamos a restarle, o sea, quitarle a este número la parte entera de nuestro decimal periódico, o sea, el 2. Entonces me quedaría 27 menos 2 y lo partimos en 9, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente hay un número después de la coma. Entonces luego resolvemos esta fracción. 27 menos 2 es 25 y lo partimos por 9. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? No se olviden que si tienen dudas, me pueden ir escribiendo al WhatsApp. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 31,54 periódico, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer primero es tomar el número completo. Le quitamos la coma y queda en 3154, ¿cierto? Porque este mismo número lo trasladamos hasta acá. Y luego le restamos la parte entera, que vendría siendo el 31, que es antes de la coma. Entonces lo restamos 31. Luego tenemos que el denominador. Entonces el denominador sería 99, ¿por qué? Porque hay dos números después de la coma. Dos nueves entonces. Entonces resolvemos este ejercicio. 3154 menos 31 da 3123. Y conservamos el denominador. Muy bien hasta ahí. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a transformar los números semiperiódicos a fracción. Entonces, leo textual. Un decimal semiperiódico se transforma a fracción fraccionándolo por 9 según los periodos, ¿ya? Según los periodos. Y por 0 en los números no periódicos. No olvidar restar todo aquello que no tiene periodo y la parte entera.
Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos para entenderlo un poco mejor. Aquí tenemos un número semiperiódico, el 0,23, y el único número que tiene periodo vendría siendo el 3, ¿cierto? Entonces vamos a tomar primero el número completo, que vendría siendo el 23, ¿verdad? Y le vamos a restar la parte que no tiene periodos. Entonces tendría que ser 23 menos 2, porque tomamos el número completo y el número 2 no tiene periodo. Que no tenga periodo significa que no tiene la rayita arriba, ¿verdad? Entonces le restamos el 2. Y luego vamos a partirlo por 90. ¿Y por qué por 90? Porque nuestra regla nos dice que lo vamos a fraccionar por 9 según los periodos, o sea que tenemos un periodo. Entonces tenemos un 9 y por 0 en los números no periódicos. Entonces acá tenemos un número periódico y aquí tenemos uno no periódico. Entonces colocamos el 9 y luego agregamos un 0. ¿Por qué? Porque el 3 es un número periódico y el 0 no lo es. Perdón, el 2 no lo es. Entonces colocamos nuestro 0 acá. Entonces resolvemos esta fracción y vendría siendo 23 menos 2 nos da 21 y mantenemos nuestro denominador. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 2,17, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar el número completo 217 y le vamos a restar ¿qué le vamos a restar acá? Los números no periódicos. Entonces vendría siendo 21. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos no son números periódicos. Entonces luego lo partimos en 90. ¿Por qué? Porque después de la coma tenemos un número no periódico y tenemos un periodo, ¿verdad? Entonces colocamos el 9 y el 0, igual que en el ejercicio anterior. Luego resolvemos esta fracción y 217 menos 21 nos da 196 y mantenemos el denominador. El mismo proceso realizamos en el tercer ejemplo. Veamos el tercer ejemplo. Tenemos 1,3454. Bien, aquí tenemos dos periodos, veamos bien. Entonces, lo primero que hacemos es tomar el número completo y le vamos a restar los números no periódicos. Entonces, vamos a restarle el 134, ¿sí? Lo ubicamos acá, luego lo partimos por 2 9 porque tenemos dos periodos acá, ¿cierto? Tenemos dos números que están con la rayita arriba. Entonces agregamos 2 9. Pero también tenemos dos números que no tienen la rayita arriba, por lo tanto agregamos 2 ceros. Luego resolvemos toda esta fracción, mantenemos el denominador y 13.454 menos 134 vendría siendo 13.320 y mantenemos el denominador. Así, solamente tenemos que estar muy concentrados para realizar este ejercicio porque no tiene una mayor dificultad, pero sí se puede confundir en cuanto a los periodos y los ceros, pero solamente necesitamos estar muy concentrados para no equivocarnos. Bien, ahora es tu turno, les mando mucho ánimo para que puedan desarrollar las actividades que vienen a continuación. Entonces, vamos a realizar una actividad de cierre. Verifica en el grupo de WhatsApp el documento de ejercitación. Al igual que en la clase anterior, vamos a realizar un documento de ejercitación. Yo se los dejo junto al video en el grupo de WhatsApp. Entonces, para desarrollar este documento de ejercitación, tienes lo que resta de esta hora de clases y la próxima clase para enviar tu actividad terminada. Entonces, las instrucciones son igual que en la clase anterior. En esta clase tienes que ver el video completo, tienes que por lo menos copiar los ejercicios en tu cuaderno y resolver algunos. Entonces vas a tener hasta la próxima clase para enviar tu actividad terminada, según corresponda a tu horario. No se olviden, chicos, que si tienen alguna pregunta o duda, pueden preguntarme en el WhatsApp y lo podemos solucionar para que puedan resolver muy bien sus ejercicios.
Y si llegaron hasta acá, los felicito, les mando un abrazo y mucho ánimo para que puedan completar sus actividades. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima clase.